Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones. El día de hoy les traigo un tema sobre sociedades secretas. Ya hemos platicado en algunas otras ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión quise traerles una compilación de las más importantes sociedades secretas o cuando menos que conocemos y que han interactuado en el mundo occidental con nosotros. Cabe mencionar que existen cientos de sociedades secretas que incluso ni siquiera tenemos conocimiento de su existencia. Algunas en Rusia, otras en China. Y realmente este concepto de sociedad secreta no es un concepto nuevo. Ya desde el antiguo Egipto ya existían sociedades secretas. En, en el antiguo imperio azteca existían también este tipo de sociedades secretas, grupos manejados por elites que tenían sus propios códigos y simbolismos. Sabemos bien que en Europa durante mucho tiempo, pues, bueno, han existido estas sociedades secretas que incluso suponemos han estado planeando todos los sucesos muy importantes que han estado sucediendo en el mundo, digamos, en los últimos, ¿qué serán? ¿2000 años? ¿500 años? ¿200 años? Por ejemplo, sabemos muy bien que desde la creación de un estado masónico en el nuevo continente, en América, como fue la creación de los Estados Unidos, fue algo que se planeó muchos cientos años antes que incluso se diera a conocer América. Las antiguas sociedades secretas ya tenían conocimiento de este continente, ya sabían que ahí se iban a establecer las colonias de tanto de Inglaterra como de España, y planearon desde hace mucho su independencia o separación de las metrópolis para crear estados masónicos en América. Desde Estados Unidos hasta todos los países de América Latina, fueron independizados por logias masónicas. Esos son algunos de los eventos que conocemos. Otro, por ejemplo, la creación del Estado de Israel fue un acto que fue decidido hace cientos de años por las sociedades secretas. Incluso quiero comentarles que en su momento el cristianismo, cuando surge en la Roma y es prescripto por el Imperio Romano, se convierte en una especie de sociedad secreta que utiliza también símbolos, utiliza ciertos códigos, hasta que ya, digamos, el emperador Constantino la acepta como religión y deja de ser una sociedad secreta para convertirse en la religión católica que todos conocemos. Que detrás de esta religión católica exista una sociedad secreta que la controle, bueno, eso es muy posiblemente sea así, y haya como mucha gente lo afirma, haya un tentáculo más del gobierno invisible dentro de la Iglesia Católica, como los hay dentro de los demás países. Pero ahora en esta ocasión quiero platicarles, darles, digamos, un resumen sobre las 5 sociedades secretas que más han influido en la vida humana o en la historia de la humanidad. Y vamos a comenzar con el Club Bilderberg. En 1954, las figuras más influyentes del mundo se reunieron en un hotel para discutir y planificar la agenda global del siguiente año. Desde entonces han continuado reuniéndose anualmente, pero el contenido de sus conversaciones se mantiene en un secreto celosamente guardado. Bilderberg no es exactamente una sociedad secreta, pero muchos teóricos de la conspiración se preocupan por la influencia que tienen sus reuniones anuales. Uno de estos críticos o teóricos de la conspiración que han criticado mucho el Club Bilderberg es Alex Jones, entre otros, y básicamente lo que critica a él y todas las personas que han estado intentando acercarse a este grupo es la secrecía total con la que se está manejando este Club Bilderberg, que cada año se reúne en Europa y a veces también en América. Otra sociedad secreta de la que quiero platicarles es los francmasones o la masonería, como la conocemos. La primera logia masónica precursora de la masonería mundial se fundó en Londres en 1717 y aún existe esta logia. Los masones se caracterizan por un enorme repertorio de códigos, rituales y de una compleja estructura de jerarquías internas.
La mayoría de las sociedades secretas modernas se inspiran en la masonería, adoptando muchos de sus modos, formas de funcionamiento. Cabe mencionar que en la masonería existen diferentes ritos. Por ejemplo, está el rito escocés, que es el rito predominante en América Latina. El rito de York, que es el rito predominante en Estados Unidos. Está el rito egipcio. Existe también el rito nacional mexicano, creado por Benito Juárez. He oído también que existe algo como el rito del dragón, que es un rito chino, de masonería china. Pero básicamente en la masonería lo que eh, tuvo mucho que ver, fue muy influyente durante el tiempo de la ilustración y fue, digamos, de los precursores de la Revolución Francesa. En base a toda la simbología masónica, sabemos que fue creado los Estados Unidos de América. Otra sociedad secreta, bueno, pues los Illuminati. Los Illuminati son una supuesta orden que gobierna secretamente el mundo desde la época de la Ilustración. Se trata originalmente de una ramificación de los masones que comenzó en 1776 y su influencia se ha atribuido a hechos históricos tales como la derrota de Napoleón, el asesinato de Kennedy o el triunfo de Barack Obama en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y quiero comentarles algo muy interesante sobre los Illuminati y este tipo de eventos. Mucho se basa en lo que se escribió en el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion. Se ha tratado, o más bien se ha querido ligar mucho a los Illuminati con el sionismo, no con el pueblo judío. Son cosas muy diferentes. El sionismo es, digamos, es el capital judío, es la rama judía bancaria, que estaría en un momento dado, serían los Illuminati o asociados con los Illuminati para el control financiero y político de este mundo, de los países. Eso es en base a lo que se piensa. Se sabe que hay mucha correlación entre Illuminatis, masones y Club Bilderberg. Otra sociedad secreta que vamos a platicar es los Rosacruces. Esta fue fundada a finales del siglo XV por Christian Rosenkranz de la Orden Rosacruz. Pretendía usar las prácticas ocultas para lograr una transformación global. 2 siglos después de su creación, la orden ganó fama internacional con la publicación de 3 manifiestos. Se le considera como la fuerza conductora detrás de cada revolución importante en la historia moderna. Aquí quiero hacer una anotación aparte. Dentro de los Rosacruces es donde existe más contenido esotérico de estas sociedades secretas. O cuando menos es la que más sabemos a simple vista que tiene un contenido esotérico bastante profundo. Todas lo tienen, pero es de presumirse que los Rosacruces son los que más están involucrados en estos conocimientos esotéricos que ellos los llaman filosofía natural, de donde provendía en un momento dado la alquimia, la antigua magia, los conocimientos de la tabla esmeralda, las enseñanzas del Mestrismegistro. Todas estas enseñanzas herméticas existen en las sociedades secretas, pero aparentemente los Rosacruces serían los que más han implementado este tipo de conocimiento. Se sabe que, por ejemplo, Friedrich Nietzsche perteneció a este grupo. Se sabe también que algunos miembros de la sociedad de Thule, una sociedad ocultista en la cual perteneció Adolfo Hitler, también en su momento fueron Rosacruces. Y también se sabe que hay mucha influencia, digamos que hebrea en la construcción, en cuanto a lo que hablan de Irán y la construcción del templo. Y por último vamos a platicar de la que digamos sería la abuelita de todas estas sociedades secretas de las que hemos estado platicando en esta noche. Y me refiero a los caballeros templarios. A principios del siglo XII, 9 caballeros hicieron un voto para proteger a los peregrinos que viajaban a través de la Tierra Santa. Otros caballeros se les unieron y la organización creció acumulando riqueza y poder. En la cultura popular, los caballeros asumieron el papel de proveedores de fondos de muchas otras sociedades secretas, así como guardianes de los tesoros cristianos más sagrados como el Santo Grial, la sangre de Jesucristo
Sin embargo, los miembros de la sociedad fueron finalmente torturados y ejecutados por el rey francés Felipe IV, los señores feudales y la Iglesia Católica, con lo que a principios del siglo XIV la organización se disolvió oficialmente. Se sabe que muchos caballeros templarios lograron escapar a Inglaterra, a Escocia, donde fueron acogidos y donde se refundaron esta sociedad. Y sabemos que también de que actualmente existen todavía los caballeros templarios. Se habla de que es una organización poderosísima, que tiene laboratorios secretos y dentro de sus más preciados tesoros pudieran tener el Santo Grial y la lanza de Longinos con la sangre de Cristo. Se habla también, es algo que se ha mencionado en algunos círculos, sobre todo hace unos 10 años exactamente, se estuvo comentando mucho esto, de que los caballeros templarios estarían viendo la posibilidad de hacer una clonación de Cristo en base a la sangre que tienen tanto de la copa con sangre de nuestro Señor, así como la lanza de Longinos. Pero eso es algo que se comentó hace 10 años. Actualmente es totalmente desconocido o no tenemos más información sobre esta sociedad secreta. Yo te agradezco mucho que hayas atendido este video documental. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Te suscribas al canal. No me agregues a tus círculos en Google Plus. Si quieres conocer más sobre el artículo, sobre este tema, en la descripción del video está la dirección del artículo para que lo cheques en nuestro blog. Y no me queda decirte más que agradecerte por tu atención en este video documental. Yo soy Poncho, abre tu mente y nos vemos en la próxima. Hasta luego y gracias. Importantes que han estado sucediendo en el mundo, digamos, en los últimos, ¿qué serán? ¿2000 años? ¿500 años? ¿200 años? Por ejemplo, sabemos muy bien que desde la creación de un estado masónico en el nuevo continente conocemos y que han interactuado en el mundo occidental con nosotros. Cabe mencionar que existen cientos de sociedades secretas que incluso ni siquiera tenemos conocimiento de su existencia. Algunas en Rusia, otras en China. Y realmente este concepto de... Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones. El día de hoy les traigo un tema sobre sociedades secretas. Ya hemos platicado en algunas otras ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión quise traerles una compilación de las más importantes sociedades secretas o cuando menos que de sociedad secreta, no es un concepto nuevo. Ya desde el antiguo Egipto ya existían sociedades secretas. En el antiguo imperio azteca existían también este tipo de sociedades secretas, grupos manejados por elites que tenían sus propios códigos y simbolismos. Sabemos bien que en Europa durante mucho tiempo, pues, bueno, han existido estas sociedades secretas que incluso suponemos han estado planeando todos los sucesos y